Vamos a estudiar el tema 2 de la velocidad. En este esquema lo que haremos será hacer un repaso breve de todo lo relacionado con este tema que ya hemos visto previamente en la autoescuela. Tenemos que recordar que la velocidad puede ser limitada y adecuada. La velocidad limitada es aquella que está acotada por arriba y por abajo, es decir, hay un límite máximo y un límite mínimo. La velocidad máxima, a su vez, se divide en genérica, que es la establecida con carácter general, y específica, que es la que ponen en determinados tramos por razón de su peligrosidad. Dice el Reglamento General de Circulación que tenemos que moderar la velocidad cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes o personas manifiestamente impedidas, así como cuando haya pasos de peatones no regulados por semáforo. En intersecciones, pero no en todas. En las intersecciones sin prioridad es donde tenemos que moderar la velocidad. En pasos de peatones y, hablando otra vez de las intersecciones, cuando la intersección sin prioridad está debidamente señalizada, si la visibilidad es prácticamente nula, no podremos superar la velocidad de 50 km por hora. En situaciones de peligro, como por ejemplo pavimento deslizante, en caso de deslumbramiento o bien en condiciones adversas, y en otras situaciones también moderaremos la velocidad, como son lugares sin visibilidad, estrechamientos. Fuera de poblado, al acercarnos a vehículos inmovilizados en la calzada, no dentro de poblado, porque en poblado la velocidad a la que iremos será 50 y nada más ver los coches parados delante de nosotros nos da tiempo a frenar, y también cuando haya animales en la parte de la vía que estemos utilizando o podamos prever su irrupción en la misma. Los límites de velocidad establecidos son los siguientes. Vamos a hablar de las velocidades genéricas, las establecidas con carácter general, entre las cuales nos referimos aquí a las velocidades genéricas de las vías. Pues bien, en vías interurbanas, es decir, en las carreteras, las velocidades son 120, 100 o 90. Carreteras de 120 son autopistas y autovías, y el resto de las vías o son de 100 o son de 90. Para que una carretera sea de 100, tiene que ser una vía para automóviles o tener dos carriles para el mismo sentido. En este caso nos da igual que tenga o no tenga arcén, si se dan estas dos condiciones o una de estas dos condiciones, claro. Si tienes una carretera, vamos circulando por una carretera que tienes dos carriles en total, entonces o es de 100 o es de 90. En ese caso depende del arcén. Si el arcén está pavimentado, puede ser asfalto, alquitrán y mide 1,5 metros o más, entonces es una carretera de 100. En caso contrario, esa carretera es de 90. Vamos a estudiar también los límites de velocidad genéricos, es decir, establecido con carácter general para cada uno de los vehículos. Tendríamos en autopistas y autovías, la velocidad genérica es 120 para los turismos, vehículos mixtos 100 y camiones 90. Tenemos que recordar, como ya vimos en las clases, que con los turismos van las motocicletas, con los vehículos mixtos van los autobuses, autocaravanas y derivados de turismo, y con los camiones los conjuntos de vehículos. Entonces, hemos dicho es 120, 100 o 90. En carreteras de 100, si los turismos van a 100, los vehículos mixtos van a 90 y los camiones van a 80. En carreteras de 90, pues turismos 90, vehículos mixtos a 80 y camiones 70. En poblado, la velocidad máxima para todos es 50, salvo aquellos que no lleguen a este límite, que vayan a velocidad superior. Pues bien, en autopistas y autovías que discurren por poblado, la velocidad máxima será 80 y en las calles residenciales la velocidad máxima será 30. Fuera de poblado, habrá que reducir un 10% la velocidad a los vehículos, en 10 kilómetros la velocidad a los vehículos de transporte escolar y también a los de mercancías peligrosas. Se reduce un 10% la velocidad máxima para las motocicletas, bicicletas o ciclomotores que lleven remolque. Recordar que solamente se le puede poner remolque a estos vehículos cuando no sea obligatorio el uso del alumbrado.
y los autobuses con pasajeros de pie irán a 80. Trenes de carretera. En autopistas y autovías, si llevan remolque ligero van a 90, si llevan remolque no ligero van a 80. Carreteras de 100 a 80, como los camiones, y carreteras de 90 a 70. Vehículos especiales. A 25 si llevan remolque o no tienen luz de frenado. A 40 los que exceden de pesos y dimensiones, que son los más normales, y a 70 aquellos que no excedan de pesos y dimensiones. Otros vehículos. Vehículos de 3 ruedas, cuadriciclos no ligeros a 70. Recuerda, los cuadriciclos ligeros van a 45 porque son ciclomotores. Cuadriciclos no ligeros o cuadriciclos a 70. Los ciclomotores, tanto si tienen 2 ruedas como 3 ruedas como 4 ruedas, que son los cuadriciclos ligeros, todos ellos irán a 45, más 20 para adelantar. En carretera de doble sentido, donde los adelantamientos son peligrosos, en una carretera de 100 se adelanta a 120 y en una carretera de 90 se adelanta a 110. Con estas condiciones, solamente lo pueden hacer los turismos y las motocicletas, que son los únicos que en una carretera de 100 llegan a 100 para poder saltar a 120, o en una de 90 llegan a 90 para poder saltar a 110. Y este más 20 no se le suma a la velocidad a la que vayas tú o a la velocidad a la que vaya tu coche, sino se le suman al 100 de la carretera o al 90 de la carretera. Es decir, siempre la única respuesta que se da en un test es: en una carretera de 100, ¿a qué velocidad se adelanta? 120. Y en una de 90, ¿a qué velocidad se adelanta? Piénsalo. La respuesta correcta es 110. El más 20, como hemos dicho, solamente lo pueden hacer turismos y motocicletas, siempre y cuando el vehículo al que vaya a adelantar no vaya a la velocidad máxima. Es decir, si al coche al que voy a adelantar va a 100, ya no me puedo poner en más 20 para adelantar, porque ese vehículo que va adelante va a la velocidad máxima y no me tiene por qué entorpecer. Tendremos que veremos en el próximo tema, que adelantar es sobrepasar un vehículo que circula adelante de marcha más lenta. Si él ya va a la máxima, no tengo por qué adelantarle. Y está prohibido hacerlo poniéndote en más 20 kilómetros para adelantar en autopistas y autovías, donde no existe peligro de chocar frontalmente contra un vehículo que venga de frente, y en poblado, es decir, que en autopistas y autovías se adelanta a 120 y en poblado se adelanta a 50. Velocidades mínimas. La velocidad mínima para los conductores es: autopistas y autovías para todos 60 y en el resto de las vías la mitad de la genérica. Y con esto ya hemos hecho un repaso del tema 2.